Amigos de Venados de Mazatlán, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Historias Infinitas, donde hablamos de la trayectoria de los Venados, estos 80 años que cumplen en este año, precisamente 2025, y por supuesto tendremos invitados de lujos, como ya es costumbre en este programa. Y saludo con gusto a José Ramón Flores, que hoy me vuelve a acompañar y me da mucho gusto y un placer tenerlo por acá. José Ramón, ¿cómo está? Ernesto, ¿qué tal? Un placer saludar a todo el auditorio. Pues aquí estamos para recordar algo de esos 80 años de los Venados de Mazatlán y que seguirán escribiendo historia. Yo creo que esa etapa de los Venados, José Ramón, a partir bueno, la historia comienza en 1945, ¿no? Como ya lo habíamos venido platicando, pero a partir de los años 80, 90, los 2000, pues es donde ya Venados repunta con esos campeonatos, estos nuevos campeonatos que tienen su haber y sobre todo escribiendo una muy bonita historia en la cual lo convierte como uno de los equipos más ganadores de la pelota invernal mexicana. Sí, efectivamente, pues son 9 campeonatos, me ha tocado estar en 7 de ellos, desde el 80 que llegué para acá, ¿verdad? Y entonces pues, han sido momentos inolvidables, y uno de los momentos inolvidables que, por cierto, el que vamos a entrevistar fue parte importante en uno de los campeonatos, jugador más valioso también en esa campaña. En fin, compañeros nos tocó de cuarto también en ocasiones, cuando viajaba con el equipo de los Venados. En fin, ahorita lo van a escuchar y lo van a ver. Me comentan si cuando lo tengamos listo, pero vamos a platicar de él y sobre todo es un jugador de Mazatlán que es un ídolo, así se los voy a poner, ¿no? Es un ídolo con la afición mazatleca, es un ídolo del béisbol mexicano, porque también en el verano se convirtió en una pieza importante en su organización en aquella ocasión, y con Mazatlán jugó más de 18 temporadas, ¿no? Las que llegó a tener, llegó en la época de los años 80, y fueron casi 20 años los que estuvo con el equipo de Venados de Mazatlán, ¿no? Y tenemos nada más, les voy a comenzar con el apodo, a ver si la gente lo ubica. El Travieso. Daniel Fernández Méndez es el que tenemos como invitado el día de hoy, José Ramón. Daniel, ¿cómo estás? Un placer que nos puedas acompañar en este programa de Historias Infinitas desde Mazatlán para platicar precisamente de un jugador que marcó una época con los Venados. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien y agradecido por el espacio que nos dan. Y bueno, listos para recordar porque a Dios gracias tenemos la fortuna de seguir aquí y compartir todos esos grandes momentos. Son 80 años que cumplen este 2025 los Venados de Mazatlán, Daniel Fernández, y tú eres una pieza muy importante porque de esos 9 campeonatos que tiene Mazatlán, José Ra, son 3, ¿no? Los que le tocó vivir a Daniel Fernández, ¿no? Una en la época de los 80 y 2 más ya en los 90, en la 86-87, si no me equivoco, en la 92-93 y en la 97-98, los títulos que consigue Daniel Fernández con el equipo de los Venados de Mazatlán y además convirtiendo en un jugador de época y un ídolo, José Ramón. Sí, efectivamente, Daniel llega a los Venados en esas temporadas cuando el campeonato que fue contra los Potros de Tijuana, que se combinaba con el Cochito Cruz jugando el Jardín Central, y pues también, como te decía, fue parte importantísima en el campeonato ese increíble que se le ganó a los Mayos de Navojoa, 97-98, y ahí lo están viendo ustedes, el número 11. Y es una historia especial porque el número 11 lo portaba don Guillermo Garibay, ¿verdad? Y ahorita Daniel, recuerdo que estaba en el túnel en la esquinita de la malla central, de la zona central, y estaba don Guillermo Garibay y le entregó la camisola 11, le dijo, usted por su gran trabajo en el béisbol va a mantener ese número 11, y Daniel lo recibió gustoso. Yo creo que le estoy recordando al caseta a Daniel sobre eso. Daniel, pues, mazatleco nacido en Veracruz, así te reconoce la gente acá, ¿eh? Sí, desde 1985 recuerdo cuando pues involucrado en un cambio con los Ostioneros de Guaymas, pues ahí aterricé. Entonces, pues quién iba a pensar que la gente me iba a soportar durante tantas temporadas, fueron 18 temporadas, y pues a la fecha la gente, pues yo me doy una vuelta por allá a Mazatlán. De hecho, cuando regresé a dirigir Venados, pues la gente me trató como si yo no me hubiera ido de ese lugar. Entonces, pues muy agradecido, ¿no?
con toda la familia del béisbol y pues toda la gente que en aquellos años tuvimos la fortuna de convivir, porque pues tal vez no fue la mejor época, pero pues la vivimos y la vivimos con mucho gusto y la disfrutamos. Entonces, al igual que el público, pues era una, ¿cómo diríamos? Una convivencia muy bonita, muy sana, muchas amistades, en fin. Lo que te puedo decir es poco a todo lo que la gente nos ha brindado, a la familia, y pues esos 3 campeonatos que nos tocó vivir ahí con la franquicia, pues lo disfrutamos mucho, la verdad lo disfrutamos mucho. El primero fue en Hermosillo, el segundo fue en Mazatlán, me parece, y ya el último fue en Puerto La Cruz, Venezuela. Pero bueno, no trajimos un resultado como los que trajeron en esa década de los Venados, pero pues representamos a México y lo hicimos con mucho amor. Oye, Daniel, hablabas de esos 3 títulos que los platicamos en un inicio cuando hacíamos tu presentación. ¿Con cuál de los 3 te quedas tú, si tuvieras que elegir uno? Yo creo que el primero que nos tocó allá en los 80, porque pues nunca había estado en un evento de ese tipo. Y bueno, pues como locales ahí en Hermosillo, creo que pues se sentía que nunca me había tocado disfrutar, y pues muy contento, digo, aunque te repito, no logramos gran cosa, vamos a decirlo claro, pero pues fue una experiencia muy, muy, muy agradable, muy bonita, y como primera ocasión, pues la verdad la disfrutamos mucho. Yo creo que nos quedamos con ella. ¿Y tu experiencia, Daniel, de esos 18 años vistiendo los colores del equipo de los Venados de Mazatlán? Una anécdota que tengas tú ahí plasmada, que recuerdes bien, porque pues te tocó vivir muchas cosas, ¿no? Fueron 18 temporadas. Pues híjole, es que fueron 18 temporadas, bien lo apuntas, y fueron muchas. Tenemos muchas anécdotas. Híjole, pues como cuando estábamos precisamente celebrando el año nuevo, no me acuerdo qué año porque estuvo difícil, pero no sabíamos contra quién íbamos a jugar. Y a esa enciclopedia que tienes ahí enfrente a un lado, sí, no le cuadraban las cuentas, porque no sabía si abríamos el playoff contra Mexicali o Culiacán. Entonces, imagínate, de ahí de Mazatlán la distancia pues a Culiacán, pues de volada, ¿no? Pero ir para allá a jugar el día 1 de enero del año está canijo. La cosa fue que nos tocó Navojoa, creo. Entonces, pues arrancamos a las 2 de la mañana, si mal no recuerdo, y ahí el Mochis, pues el puente no funcionaba, y tuvimos que llegar a dormir ahí a la ciudad de Los Mochis, y fue al otro día que nos llevaron al aeropuerto para hacer el vuelo y pues tratar de alcanzar a llegar a jugar en Navojoa, o sea, volar a Hermosillo, de Mochis a Hermosillo y de Hermosillo en camión a Navojoa. Y fue donde Roy Johnson, en paz descanse, no se quiso subir a la avioneta, porque era una avioneta muy pequeña. Yo no me subo. No sé si se recuerde, José Ramón, esa parte. Sí, estaba obstruido el tráfico de San Miguel, Zapotitlán, ahí por el puente. Entonces se durmió en Los Mochis. Al día siguiente tomamos el avión a Hermosillo. Pero ese mismo, la situación, había una avioneta donde pues dijeron en avión, y Salomé Barojas y Johnson llevaban una maleta, y cuando vieron la avioneta, yo en eso no me subo, ¿verdad? Y dice Salomé, yo no me subo, mejor agarro mi maleta y voy hasta Córdoba. Total que dijeron, no, hasta mañana nos vamos en avión a Hermosillo, y el autobús nos trajo a Navojoa. Llegamos como a eso de las 6 de la tarde, rápidamente para irnos al estadio, ¿verdad? Pero fue una odisea algo especial y complicado, porque de Mochis a Navojoa pues está un brinco, ¿no? En carretera. Bueno, en aquella época, quién sabe, ahorita con la carretera hidráulica pues es otra cosa, ¿no? Pero de todas formas está muy cerca, pero son de las situaciones que se llegan a presentar, Daniel. Y yo te quería preguntar, reviviendo esa época que te tocó disfrutar con los Venados de Mazatlán, ¿con quién te llevabas mejor? ¿Con quién fue para ti tu compañero, con el que cotorreabas, con el que a la hora de la práctica, con quién te llevabas mejor, o tuviste varios ahí? Pues tan fácil esa pregunta.
Ese Juan José Pacho, la verdad que cuando yo llegué a Mazatlán, él ya tenía callo y pelo. Todavía. No, En ese tiempo. entonces es un personaje que a casi, ¿qué? 40 años, 85, a ver, sí, que siempre, no sé cómo, o sea, es que es muy fácil, pues, o sea, que cuando llegamos inmediatamente me cobijó, vente para acá, vamos a hacer nosotros compañeros, porque ya movía Mazatlán. Entonces, fue muy fácil hacer ese grupo, porque en realidad siempre él se manifestó con ese liderazgo de ser un pelotero que todos los días estaba ahí, un pelotero que todos los días daba lo mejor de sí al 100%, y pues eso nos llevaba al resto a seguirlo. Entonces, pues siendo compañero de cuarto, pues era escucharlo, entenderlo, y era rápido, era fácil. Entonces fue algo que nos hizo más fácil, vamos, la estancia Claro. de 18 temporadas ahí en Mazatlán. Entonces, fue con él precisamente quien de primer momento, pues vamos, desde el 85 que yo llegué ahí a la franquicia, pues fue el principal compañero ahí en mi carrera ahí en Mazatlán. José Ramón, ¿alguna anécdota que tengas tú precisamente de este jardinero del equipo de los Venados, del primer bate a la hora de, también de venir a la batear? Bueno, Daniel, como decía al principio, en él, si no me escuchaste bien, sobre el número 11 que portaba don Guillermo Garibay, que te lo proporcionó. Te digo, usted siga aportando, uniformándose el número 11, y mira, ahí está el número 11 retirado del equipo de Mazatlán, por todo Guillermo Garibay en su tiempo y Daniel Fernández. Pero Daniel, voy a recordar algo también de un juego, bueno, dos juegos por decir. El del campeonato del 97-98, Okay. que él anotó la carrera del triunfo, cuando Rod McCall, ya lo había comentado hace unos días, ¿verdad? Con la base por bolas, y Daniel Fernández anotaba la carrera del triunfo del campeonato, después de estar 0-3 en perdidos y ganados, y ganan los 4. Y otro, aquel juego de 22 entradas, Daniel, cuando conectaste el batazo entre derecho central, que Pacho estaba en primera y llegó pues ya casi caído al home play para terminar el juego ya después de las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque Lizárraga estaba de coach de tercera, Alejandro, y lo paraba, y Pacho, como venía de aviada, pues llegó ya cayéndose ahí al home play, ¿verdad? Y pues dijeron, vámonos, ¿y dónde vamos a cenar? Nada. No hay nada abierto a esa hora, ¿no? Sí, ya terminamos tarde. Bueno, en la segunda anécdota que comentó, sí fue un juego ya que pues todo el mundo pasaba, y antes pues no era como hoy en día, ¿no? Que Mazatlán vive de noche prácticamente. Entonces, los lugares que se mantenían hasta la 1 de la mañana, creo, pues ya iban de regreso. Nosotros creo que eran las 2 de la mañana y estábamos ahí todavía A las 3. contra Navojoa, si mal no ¿Las qué? Contra Guasave a las 3:07 terminó. 3 de la mañana, 7. Bueno, entonces, sí, Alejandro Lizárraga está deteniendo a Pacho ahí en tercera, y no, él se fue, porque pues, precisamente dijo, ¿dónde vamos a cenar, coño? Y sí, muy palabra de él, ¿no? Sí. El tema de Pacho. Y la primera que menciona José Ramón, pues sí fue algo bien bonito, ¿no? Porque pues regresar de un 0-3 ante el equipón ese de Navojoa, pues no fue nada fácil. Me recuerdo Miguel Ojeda en aquel cuarto partido allá en Navojoa. Ajá. Y entra Raúl Cano ahí, no sé qué, a discutir no sé qué cosa, ahí sacó sus artimañas, que por cierto lo recordamos hace poquito, ahí hace 15 días ahí que nos vimos antes del Juego de Estrellas. Y hizo un borlote ahí, Palafox nos estaba tirando, creo que sin hit ni carrera. ¿Estoy bien, José? Así es, ¿Sí, estaba para la Fox. Ajá, y cambió totalmente el panorama. Vino Miguel, conectó doble, y pues ya ahí se vino todo el regreso a casa. Nos pusimos 3-3, y ya donde sí se sintió realmente esa presión por decir, bueno,
ya, este es el campeonato, podemos ganarlo, estamos aquí en casa y demás, y es donde empiezan a sudar las manos, pues por un séptimo juego que es donde en un inning, digámoslo así, batalloso, porque estaba Tim Delgadillo. Era Tim, ¿estoy bien el nombre? Delgado, Tim Delgado. Tim Delgado. Ajá. Un pitcher que pues, tiraba duro, un cerrador, y bueno, vino Javier Robles, abrió con hit, sí, luego yo lo entregué para un rolling, para doble play no. Pues es que ya hace rato, Pero bueno, la cosa que llegué safe a primera, forzaron en segunda, y de vino Pacho y agarró un turno con este señor Tim Delgado, que foul y hit and run y el robo de base, o como lo quieras llamar. Yo arranqué por lo menos creo que 4 veces. Total que dio hit Pacho. Entonces, Wes Helms. Wes Helms, sí. ¿Estoy bien? Wes Helms. Vino y a la primera pichada conectó por el medio, por el pitcher play, y vino Remigio Díaz y no pudo detener bien la bola, y pues se quedó la casa llena. Es donde viene el turno a Ross McCall, y pues en 4 bolas seguidas. O sea, un pitcher tan controlado que trató de dominarlo, pero con unas bolas así un poquito altitas, no le tiró a ninguna. Y es donde pues conseguimos este campeonato que pues de una manera muy bonita, o sea, algo que lo seguimos recordando, y pues se nos dio de un 0-3. Sí, y la verdad que el equipo de Mazatlán, la misma afición te reconoce. Le digo, yo lo platicaba también con José Ramón, Daniel, hace algunos programas ya, haciendo memoria, y hablamos de ese campeonato del 97-98, y yo pues era un niño, hay que decirlo. Todavía tengo en mi mente, pues eras un ídolo, ¿no? En aquella serie del Caribe donde te avientas un atrapadón. Son de esas imágenes que uno se las queda grabadas desde entonces, ¿no? Allá en los jardines, y que fue fenomenal, y me acuerdo que la vi de niño y para mí era espectacular ver En Puerto de la Cruz, Venezuela. Sí. En Venezuela, así es. Bueno, después del campeonato ese contra Navojoa, se fue a Puerto La Cruz. Allá se jugó esa serie del Caribe. Y fue la verdad espectacular, tú, Daniel, verte volar en los jardines, porque hablamos de con el bat, que eres un jugador de muchos hits, pero en los jardines pues no dejabas pasar nada. Pues tratábamos de resolver el asunto, el trabajo, porque si bien es cierto uno se tiene que pasar y anotar carreras, pero pues también tiene uno que ser alguien allá confiable para la defensiva, y bueno, siempre traté de hacer un out. Entonces, no sé, desde chico siempre me gustó esa manera de hacer béisbol, de hacer defensiva. Ya luego más grande, pues sí me tocó ver a gente como, digamos, inspiración. Un Andy Van Sly que jugó y siempre hacía ese tipo de jugadas, pues lo hacía tan fácil que pues te motiva, ¿no? A hacer ese tipo a tomar ese tipo de riesgos, y en lo particular siempre las intenté, no todas las agarré, pero creo que cuando se dio el caso, la que mencionas en esa serie del Caribe, así es, pues sí, para colmo me lastimé. Yo creo que fue la que peor caí, porque estuve a punto de romperme la muñeca. Ajá. Tan así que pues fue una línea del señor Iván Rodríguez. Sí. Y al otro día lo vi y me dijo, mira, me quitaste un hit y te quitaste de la serie del Caribe. Yo tenía una mano así con una bolsa de hielo. Entonces, pues yo ya no volví a jugar. ¿Por qué? Porque en un principio de mi carrera, en los 86, en Ciudad de México, ahí en el Parque del Seguro, yo me le tiré una bola. Y la misma intención llevaba el jardinero izquierdo y chocamos. Yo me rompí el brazo. Entonces, pues quedé marcado, ¿no? Porque pues así había molestia, y de hecho hasta ahorita cuando el clima se enfría y eso, y estoy con el fongo, tengo una molestia todavía aquí en esta parte de sí, que yo me rompí acá. Entonces es algo que, pues sí, al momento se me olvidaba, y trataba de hacer el out, no por ser espectacular, pero si tenía ese recurso, pues siempre lo usé, y en muchas ocasiones nos dio resultado. Daniel, ¿quién fue? Bueno, fuiste un jugador que participaste de las 2 ligas, ¿no? Siendo figura en las 2 ligas, y por lo regular enfrentabas
pues mucho a los mismos, pero hablando específicamente de este circuito en el invierno, ¿cuál fue el pitcher que a ti más se te complicaba? Que decías tú, uy, híjole, viene este y a ver cómo me va. ¿Cuál fue con el lanzador con el que más batallabas tú a la hora de pararte a batear? Todos. Pues sí. Pero el que era el coco de Daniel Fernández, que decía, es que todos, en aquella liga eran 8 equipos. Entonces, era la mitad de lo que es la liga de verano. Era una Entonces, selección allá iba lo del mejorcito. verano, ¿no? Exacto. Pues haz de cuenta. Y luego, si le sumas a todos los prospectos aquellos, o ya gente que había tenido oportunidad de ser grandes ligas, era muy complicado. En realidad, todos. Y qué bueno que no le sumo los que estaban ahí con nosotros, porque imagínate agregarle a Pancho Ponches, a los que estaban de este lado, ¿no? Al Chiquen García y toda esa rotación que tuvo Venados por varios años. Pues no, realmente salía yo y sí, vamos, ponte en base a ver cómo, pero había que hacerlo. Entonces, o sea, hoy en día ves, sí, va a pichar fulano y tal, y tira esto y tira lo otro y tira... No, allá no teníamos eso y todos sabíamos de que todos los lanzadores no eran 5 entradas, que tenías que meter 3 o los 5 turnos con uno mismo y no había cómo, porque decía, no, ya la tercera lo agarro, ya la tercera, no, se ponían más difíciles. Entonces, créeme que siempre mis respetos para todos ellos, porque si bien es cierto, pues a veces me tocó, ¿no? De que me les envasé, ya sea por base por bola, un hit, un error, toque de bola, porque siempre he sido marcado por esto, ¿no? De haber tenido la habilidad para tocar de sorpresa, y pues había que buscarle de todas maneras, que nunca fui confiado en que a este le voy a dar, y cuidado con este, no, era tener cuidado con todos, la verdad. Sí, no perderle el respeto a ninguno y tener esa oportunidad, ¿no? Sobre todo, y un equipo, Daniel, que digas, aquí en Mazatlán, y hay que decirlo, José Ra lo sabe, existe esa rivalidad deportiva contra el conjunto de Culiacán, ¿no? Contra los tomateros. No sé si tú como jugador también lo vivías de igual forma que como lo vive la gente, como lo vive el aficionado de los Venados, que siempre que van, que le queremos ganar, dice la gente, al equipo de los tomateros. ¿Cómo lo vive el jugador o cómo lo vivías tú? Pues mira, en una temporada, en una liga tan complicada, porque todas las temporadas fueron complicadas allá, y ese número de equipos, pues lo mismo que salíamos contra Culiacán, era pensando en Hermosillo, porque pues teníamos que sacar un buen resultado. Ahora, Culiacán pues siempre ha sido marcado, ¿no? Un clásico contra Mazatlán, y eso qué bueno que la gente lo mantiene vivo, porque pues, nosotros también tratábamos de hacer lo propio para los buenos resultados. Yo creo que de la misma forma, Culiacán en su casa, y cuando venía a Mazatlán, pues nos quería ver así como que muy fácil. Y pues no, se la complicábamos. Sí nos ganaban, pero los asustábamos. Entonces era pues yo creo que como hasta la fecha, ¿no? Si bien es cierto, se han agregado otros equipos y demás, y ya no son las inauguraciones que fueron marcadas en aquella época, pero los acérrimos rivales en cuanto a series se refiere ahí en la Liga de la Costa. José Ra. Bueno, yo recuerdo Daniel Fernández, Salón de la Fama ya. Sí, señor. José Pacho, tengo una foto con ellos aquí en Mazatlán y pues la tengo muy guardada, ¿verdad? Porque estoy con 2 Salones de la Fama y que los vi aquí llegar a Pacho en el 80 y a Daniel en el 85. Y antes en la Liga del Noreste le tocó ir para Vallarta también un poco. Pero atrapadas increíbles de Daniel. Recuerdo una en Mochis que se lanzó de clavado allá por el fondo del jardín central. Nomás vio la polvareda en la zona de aviso, pero nunca soltó la pelota. Y además, una de las cosas que tenía Daniel, un bat muy especial que usaba. No todos usaban un bat de las características de Daniel Fernández. Un bat donde la parte de abajo era gruesa. Entonces yo le preguntaba a Daniel, ¿por qué utilizas tú ese bat ahí?
cuando veo algunos que lo raspan para afianzar rebajar. mejor las manos. O sea que la parte baja era más gruesa que los demás bat. A ver, Daniel, quisiera que le explicaras porque hay muchos que nos están viendo y escuchar las características de un bat de béisbol, lo de abajo más gordo o más delgado o la habilidad de las manos o qué sé yo. Daniel. Bueno, cuando yo estuve desde la Academia de Pastejé, el señor Bernardo Calvo, en paz descanse, y el señor Ossi Álvarez, a mí me marcaron bien, así me lo pusieron aquí en la frente, que yo era un bateador de contacto, que yo debería de usar un bate donde no precisamente tenía que hacer y terminar el swing completo. Entonces, para esto, ellos pues, me hicieron una recomendación precisamente de el bate, no tenemos uno por aquí, ahorita saco uno, que a la manera de sujetarlo fuera más compacto el swing, ¿sí? Entonces, un bate que es, vamos a suponer, más delgadito, las muñecas pues, van a rotar más fácil, ¿sí? Entonces, esa fue la recomendación que desde aquellos años, cuando yo empezaba, me hicieron estos señores. Entonces, aprendí a hacer eso de tal manera que yo lograba mayor número de contactos, o sea, no eran abanicadas tan como, digamos, un bateador de fuerza. Entonces, bueno, ellos manejan su habilidad, bueno, yo trataba de hacer lo propio porque la diferencia es grande. Yo nunca tuve fuerza, sí, ocasional, pero pues yo dependía de hacer contacto y tratar de envasarme corriendo fuerte, con la primera. Entonces, ese bate, pues era innecesaria la parte donde, si me permites tantito, voy aquí atrás, tengo uno. A ver. Trale. Vamos a esperar el bat para que nos... Porque eso que acabas de mencionar, pues a hoy en día muchos se sorprenden, pero ya vemos que siempre se está utilizando, ¿no? Tratar de encontrar una herramienta que te pueda facilitar, ¿no? A la hora de venir a batir y sobre todo Daniel, que fue uno de los jugadores con mucho contacto y yo también lo recuerdo. ¿Sí? No, sí, definitivamente, pues ese bat muy especial. Y además, entonces, no utilizabas guanteletas, recuerda, nada más utilizaba en ocasiones a mano limpia cuando hacía frío. No, tampoco, porque salen caras. Esta parte, normalmente todos los bates lo tienen. Bueno, yo pues esto no lo usaba porque yo tomaba el bate más o menos a esa distancia. Okay. A esa altura, exacto. Entonces, esta parte de lo que es era un poco más grueso. ¿Sí? Porque la necesidad es simplemente nada más estar moviendo en corto el swing. Era más confortable, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto de la camisita esta no era pareja. Fíjate, tantos años que usé ese bate y no tengo ni una en la casa. Oye, pero si la llegaste a macanear, si la llegaste a sacar del estadio con ese bat. Pues sí. Tengo, creo que, si mal no recuerdo, en 20 años que jugué allá, creo, tengo 10 jonrones. Pues algo es algo, ¿no? Pero el promedio muy bien de bateo. Pero bueno, sí era una manera de sujetar y ese bat siempre se prestó. Luego ahí les mandaré una imagen de ese tipo de bate, el modelo, sí me acuerdo, es de 143. ¿Se sigue usando, Daniel, ese bat? Hoy en día que te toca, que estás allá en la academia de Alfredo Harpelú o que te toca ver a los equipos profesionales. Pues hay muchos ya que son similares, pero en sí el modelo se origina del primero, que es U1. Okay. Era un bate más tosco todavía, pero la parte del barril era así como que demasiado tosco. Entonces el otro D143 ya fue como que más refinadito, más manejable. Eran de 34 y media pulgadas de largo por 31 onzas de peso. Entonces, pues yo me acomodé muy bien a esa medida y pues me funcionó. La verdad que me funcionó porque lo pude controlar. Entonces, hoy en día sí existen, pero son bates así que esto
Antes tenían así como que una pequeña, tenía, ahora ya no, ahora ya sale, hay un amigo que usa un bate así en Grandes Ligas y le sobra tanto así del puño, o sea, un bate largo. Hay muchos modelos, pero te repito, ese fue el que más me ayudó para manejar ese tipo de swing. Daniel, tocaste el tema de Grandes Ligas. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos o existió en algún acercamiento, una firma para llegar al béisbol de los Estados Unidos? Pues precisamente fue en Mazatlán, no me acuerdo qué año, pero Venados de Mazatlán hizo un convenio con Cardenales de San Luis. Ahí estuvo un coach de primera base, Chris Maloney, que también fue muchos años allá con San Luis. Y llegó su jefe, no sé, y le preguntó obviamente por los muchachos. En aquel entonces vinieron siete jovencitos, digo jovencitos porque pues, no llegaban a los 20, creo, yo ya tenía 25, 26. Ok. Entonces, obviamente preguntó por sus muchachos y que todo bien y para allí y para acá. Y a Oscar Suárez, no sé si lo recuerdas, es un agente de jugadores, Sí. estaba ahí cerca y le hicieron el comentario de que si algún mexicano, pues, dice, no, pues aquel. Entonces, pues, centerfield y de unos 70, así como que no era muy llamativo. Pero pues me tocó una semana ahí en Mazatlán, pues hacer de todo. Me fue muy bien esa semana. El señor, pues sí, como que tuvo esa parte de preguntar a quién pertenecía y demás, pero pues simplemente se quedó ahí. No tuve la fortuna de haber tenido ese pase para ir a ver lo que es el béisbol de Grandes Ligas, o por lo menos el entrenamiento, ¿no? Sí, un campo de entrenamiento, una firma con algún equipo de AAA, tener esa oportunidad. Y yo, José Rafa, fue de las preguntas que siempre me llegué a hacer, ¿no? ¿Por qué ídolos como Daniel Fernández, como Juan José Pacho, como Francisco Campos, que aquí en el béisbol mexicano, pues realmente veías que tenías madera para llegar más lejos o intentar llegar más lejos en los Estados Unidos y no hubo ese paso, ¿no? Pues Pacho fue a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pero y Campos también, pero fue como catcher. Exacto, pero no trascender ya en el béisbol de la... Yo pienso que, y sigue habiendo todavía parte allá en Estados Unidos donde te detienen mucho al racismo, algo así, ¿verdad? Porque he visto algunos muchachos que tienen mucha capacidad, pero no les dan la continuidad. Y a otros, pues que son firmados por mucho dinero, eso sí le ponen más atención, ¿verdad? Allá en Estados Unidos. Por eso, pues el mexicano tiene que ser mejor que el americano, que el coreano, que el japonés. El dominicano. Que el dominicano, que el puertorriqueño, que el venezolano, porque tiene que pelear contra todos ellos. Claro. Con todos, pero Oiga, principalmente por con el americano. Sí. ¿Te trae tu teléfono? Sí, aquí nosotros te escuchamos bien, Daniel. No sé si tengas algún problema tú. Nosotros te escuchamos perfectamente. Ya. Los últimos 5 segundos como que ya no... No, aquí te estamos escuchando muy bien y sobre todo tener esa oportunidad, Daniel, de disfrutar, de ver, de gozar de lo que fue tu estancia en el equipo de Venados de Mazatlán. Insisto, a mí me tocó vivirla una parte como jugador y como aficionado y otra, me acuerdo pues esa transición que llegaste a tener, me tocó verte también como coach aquí en Mazatlán, de tener esas oportunidades que se han brindado y esperemos en un futuro cercano volverte a ver por acá, ¿no? Pues yo con el gusto de siempre, obviamente, estar allá y el tiempo que estuvimos como jugador, pues fue muy agradable. Ya como coach, pues digamos que no tanto, pero ser parte de esa organización siempre va a ser motivo de orgullo por todo lo que vivimos anteriormente. Y ya con la responsabilidad que en su momento me dieron la oportunidad la directiva de estar como manager, pues también algo fue... una experiencia muy, muy bonita, pero bueno, aquí estamos nosotros, seguimos trabajando dentro del béisbol, si bien es cierto, ya los últimos años hemos estado acá como instructor en la Academia Alfredo Harp, acá en Oaxaca, pero pues tantas y tantas cosas que nos tocó vivir allá en esos años, pues es algo que no se olvida.
no se olvida y bueno, ser parte de esta celebración, 80 años y haber pasado pues casi 2 décadas ahí. Bueno, 2 décadas, ¿no? Con las que estuve como manager, 2 décadas. Y llegaste en el vistiendo la 85, todos los 90 y parte de los 2000, ¿no? Al 2003 fue que me corrieron. Exactamente, fue lo que estuviste, o sea, en la época de los 80, todos los 90 y parte de los 2000 son 3 décadas las que te tocó disfrutar con el equipo de Mazatlán y tener esa oportunidad, Daniel, de gozarte, de verte y sobre todo de disfrutar de lo que fue Joserra. Este jugador, Más de que es un 900 ídolo. juegos jugados con el equipo en temporada regular, sin contar los juegos de playoff, de las series del Caribe. Y además, pues Daniel fue algo pues muy importante. Yo le quisiera preguntar a Daniel de los peloteros mexicanos y extranjeros. Cuando estuviste con el equipo de Mazatlán, yo recuerdo un Willie Aikins, pero vas a recordar más peloteros de Gran Prosapia que llegaron aquí a la organización y también en este béisbol de la Mexicana del Pacífico, porque como decías, todos los pitchers eran difíciles, pero también compañeros y enemigos que te tocó jugar contra ellos y también como compañero. O sea que yo viajaba con ellos y veía pues un inmenso Willie Aikins, un Ron Jones, en fin, me tocó, pues todavía no estabas aquí, Chris Codiroli, Tony Phillips, que después Pacho se hizo cargo de las paradas cortas, pero de los que recuerdes más, de los que peloteros jugaron grandes ligas, pero también vinieron aquí a jugar, Daniel, de gran personalidad. Bueno, me viene a la mente, pero así rapidito, que cuando llegué fue Eddie Miller, que era quien jugaba el jardín central. El otro, Ron Jones, Rayfield. un morenito que con Filadelfia volaba ese tipo y un bate explosivo, bateador zurdo, para tirar derecho. Ajá. Eddie Miller era Igual. switch, bateando Switch hitter, sí. y era para tirar derecho. Ajá. Nelson Simmons. Nelson Simmons que en una temporada se enfrascaron él y Willie Aikens por el liderato de jonrones y producidas. O sea, era un espectáculo ahí en Mazatlán que pues así como yo veía a los pitchers, bueno, los pitchers no querían venir a Mazatlán, y no por Daniel Opacho, sino por Willie Aikens y por Nelson Simmons, que cualquier bola que se equivocaran era un jonrón. A pesar de que Mazatlán, digamos, no es un parque para bateo, pues esos gorilones pues tenían toda la habilidad para, y más aún Nelson Simmons, que era switch hitter, zurdo derecho. También por ahí de esos 90 estuvo Boba Smith, ¿no? Que después pasó a Mexicali, pero con Mazatlán le fue muy bien bateando también. Más o menos. Sí, nos tocó en ese... Fue un lapso muy corto, Cruz. pero le daba bien a la bola. Sí, de acuerdo. Pero veías esos señores, o sea, esos físicos. Sí. Boba Smith, 1.80, pero los otros señores son de 1.90, así, o sea, fuertotes. Willie Aikins. Sí. Entonces sí, era un espectáculo verlos. Si mal no recuerdo, fue donde empezaron a poner música en los estadios. Cuando venía Willie Aikens y daba jonrón, ahí cuando venía pisando segunda base, era que le empezaban a poner música. Pero era cuando daba jonrón. O venía y conectaba un batazo doble que se quedaba en segundo y le ponían su musiquita ahí de, ¿cómo se llama? Down on the Corner, no sé de qué grupo, pero se veía muy bonito y la gente le seguía y bla. Ya luego se puso de moda que pues había que ponerle Creedence, exacto. Ajá. Ya luego venía que le ponían la melodía antes de venir a batear y pues no. ¿Cuál era tu canción, Daniel? ¿Cuál era tu canción favorita cuando venías a batear? Déjate platico. Es que una ocasión, mi compadre Julio Preciado, que si por ahí anda, ahí lo veo un vecino, lo saludo mucho a él y a su familia. Y pues a todos los grandes de la música, que pues hay también una enorme historia en ese sentido. Pero bueno, en este caso fue Julio Preciado, que estaba con la banda del Recodo todavía. Y acababan de sacar una canción muy buena, un disco muy bueno, no sé. Y llegó y ya estaba de moda poner la canción antes de. Y obviamente pues yo ponía de las de mi compadre. Y esa vez llegó y me dijo, ponga esta cuando venga a batear.
Ah, ok, está bien, ya, sabes, la pusimos allá con el sonido cuando venga a batear. Órale. Y al bat, Daniel Fernández. Y empezaba la música. Lanzamiento para la goma, viene Daniel y le tira la primera fly al cajón de tercera base, del cajón de coach. Segundo turno, ahí vengo. Al bat, Daniel Fernández. Y apenas iban a poner la rola y fly a tercera, al shortstop, creo. Y a la tercera, al bat, Daniel Fernández. Y a la primera pichada y vengo y rolling al short. Y bajó mi compadre molesto, pues. Julio. Compadre, espere una pichada, hombre. Hay que oír la canción, hombre. Y entonces, pues, o sea, de esas cosas que nos pasaron ahí, que fue inicios de cuando se ponían esas, pues ahora la canción, ¿no? Claro. O sea, entonces, fue también otra de las muchas anécdotas, pero esa en especial con mi compadre ahí, que sí me bajó a regañar, que no le tirara la primera. No, pues tenés que hacerle promoción a la canción un ratito, ¿no? Pero te ibas en la primera. Eso fue lo que me dijo. Estamos promocionando el disco, hombre, espérese una o dos. Pero sí, cosas de esas que a raíz de eso, que yo recuerdo, bueno, era cuando Willie Aiken venía y conectaba y producía. Sí. Ya era que le ponían después la música. Antes no, antes el nombre y vámonos a batear. Sale. Y ahorita no, ahorita, bueno, son épocas y hay que verlas, hay que aceptarlas y bueno, adelante, pero bueno, fue una época que nos tocó y la disfrutamos. Dani, José Ra, pues ya estamos despidiendo prácticamente el programa con Daniel Fernández. El nombre del travieso, a ver, José Ra, un nombre que pues se le quedó también el apodo. Bueno, eso ya venía desde México, aquí siempre Daniel Fernández Méndez. Sí. Pero pues una de las cosas importantes de Daniel, que en su carrera aquí con los Venados, fue que en una temporada, en eso del campeonato, cuando fuimos a Puerto La Cruz, fue el jugador más valioso de la temporada. Así es. ¿Verdad? Y eso pues yo creo que lo guarda muy bien Daniel, un recuerdo inolvidable, ser un primer bat, ¿verdad? Y que no batea muchos jonrones, pero siempre estaba envasándose, siempre estaba anotando carreras y las atrapadas, y eso mantenía a los aficionados a la expectativa. Y yo pienso que Daniel, ese nombramiento que se le dio como el jugador más valioso en esta campaña, pues lo guarda muy bien de recuerdo en el corazón, Daniel. Sí, porque fue muy difícil, fue una temporada donde también mi tocayo Daniel Garibay hizo algo que pues como lanzador también tenía ese derecho pues de haber sido nombrado como jugador más valioso, pero bueno, aquí lo tenemos en el corazón porque fue una temporada muy bonita donde nos tocó ganar y pues pues tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que sentíamos que la gente le gustaba ir a ver a Daniel, simplemente porque corría duro, se le tiraba una bola y lo demás, pero pues la finalidad acá, en lo particular, era tratar de sacar siempre el buen resultado. Y eso pues nos llevó a ganarnos el cariño de la gente y pues que todavía después de, eso ya varios años, después de 40 años que llegamos a Mazatlán, pues nos sigan recordando con el mismo cariño. Sí. Entonces, pues, si me lo permiten, un abrazote a toda aquella gente que en su momento nos tocó convivir de alguna manera, porque pues hoy en día hemos venido conociendo a esa gente como usted, que era un niño, hemos conocido gente que nos ubica, que nos identifica, que sus papás le llevaban, pues a veces al béisbol, porque sí, no era fácil, antes no era fácil. No digo que ahorita sea fácil, pero antes el radio que escuchara a José Ramón transmitir en gira todos esos partidos, todas esas intenciones que nosotros teníamos para con el juego y tratar de sacar un buen resultado, pues a ustedes como niños, hoy en día nos ubican y, bueno, ¿qué te voy a decir de Pacho? Pacho es vaya, no sé, hay que hacerle otro monumento ahí, así no es que ya lo tiene. Tiene un campo que lleva su nombre, ¿no? Pero a ver si después se merece algo más.
No, más pero- adelante. Pues pero- sí, yo creo que hay que ponerle ahí donde están, No, pero- donde están los monos bichi, hay que ponerle Oye, a Pacho a un lado. no, ahí, pero- también ahí, Oye, una Daniel. atalaya ahí. Daniel, pero sobre todo ya está la camisola, el número 11 retirado, pues ahí en el fondo del jardín central. Sí. El de Pacho también, de Ojeda, de Ever. Sí. De Willie Aikens, que mencionaba hace Willie rato. Aikens también. Daniel Ríos, o sea, personajes que han hecho historia grande con el equipo de Mazatlán. Tú, como decías, número 11, como comentaba yo, en aquel túnel, cuando estuvo don Daniel Garibay, que estuve ahí cerca, que te dijo, porte con orgullo siempre el número 11. ¿Por qué? Su trabajo lo lleva a hacer algo especial en el béisbol. No sé si recuerdas en esa ocasión, cuando estuvimos ahí en el estadio, que él te dijo, adelante. Pues es que el homenaje fue para mí. ¿Cómo sí? O sea, es que Luis Carlos Jofroy en aquel momento no sabía quién estaba usando el 11, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, ya don Memo, muy característico de él, un señorón, vino y dijo, yo creo que el número 11 lo seguirá usando Daniel porque pues ya no me acuerdo lo demás que dijo porque no me queda decirlo a mí. Pero sí fue algo que recordamos y lo disfrutamos porque bueno, Sí. llegado el momento, pues también se hizo el reconocimiento hacia mi persona y pues muy Sí. agradecido con la directiva de aquellos años. Sí, Muy porque desde un inicio, cuando el señor Fernando Tamés, luego vino el ingeniero Vega, pues qué decir de don Hermilo Díaz, ahora la nueva directiva con el licenciado Barros y los señores, ¿cómo se llaman? Toledo. Ya me olvidaron. Toledo. Los Toledo. Pues siempre he tenido una puerta bien abierta con todos ellos y sobre todo con la gente. La gente que Muy en una bien. ocasión cuando yo regresé con Hermosillo, pues fue algo que pues jamás se me va a olvidar porque fue una demostración de cariño que pues ahí por la culpa de Miguel Ojeda yo creo fue porque me paré a batear y yo venía como noveno bate creo con Hermosillo y ya fue creo que en la tercera entrada estaba Pablo Joel Ochoa, nunca se me olvidará. Y es donde Miguel me da el tiempo, muy a su manera en Grandes Ligas. Vamos, Dani, disfrútalo. Y se quitó después de que tiró a segunda, vino y como que acomodó tantito la tierra ahí y me dijo eso cerca. Entonces Miguel se retira hacia el frente y es donde la gente, y pues fue algo muy bonito, una ovación bastante prolongada que pues Claro. el único que me ha ganado hoy es Pacho, porque ese quien le gana. Daniel, Es el único que te ha ganado. Muchas gracias por habernos acompañado y compartirnos estas historias con toda la afición de Venados de Mazatlán y sobre todo revivir aquella época tan bonita que disfrutaste durante 18 temporadas y en estos festejos de los 80 aniversarios del equipo de Venados de Mazatlán. Daniel Fernández, muchas gracias. Hasta Oaxaca, donde estás ahorita. Mucha suerte, que te la sigas pasando muy bien y todo el éxito del mundo. Daniel, lo mejor de lo mejor siempre y adelante a seguir trabajando. Jóvenes, gracias por darse el tiempo de estar aquí en su casa, acá en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. La verdad que recordarles vivir y siempre lo voy a decir. Entonces, no solamente a la gente ahí, los Patasaladas, los mazatlecos, toda la gente de ahí de los municipios que están ahí cerca, Villa Unión, Concordia, por mencionar algunos, siempre con el cariño de recordarlos, que cuando íbamos a juegos de exhibición y todo eso, un fuerte abrazote y bueno, Dios mediante, y si nos da la oportunidad para hacer un viaje allá y pues conocer el estadio nuevo Teodoro Mariscal, que en fotos lo he visto muy bonito. Entonces, Muy bien. pues esperemos que Dios nos dé esa oportunidad y reitero, gracias nuevamente por haber hecho este espacio con Daniel Fernández. Muchas gracias, Daniel. Un gustazo tenerte por Nos acá. vemos. Historias infinitas de Venados de Mazatlán en su 80 aniversario. José Ra, pues nosotros llegamos al final del programa con tremendo personaje y tremendo invitado. Muchas gracias. Indiscutiblemente uno de los grandes estelares del béisbol con los Venados de Mazatlán y también miembro del Salón de la Fama. Perfecto, pues ahí está. Nosotros nos vamos, muchas gracias. Continúe con la actividad y las redes sociales de Venados y sus promociones. Hay que estar muy pendientes. Ahí métanse en Venados de Mazatlán, Venados Béisbol. Ahí van a tener las promociones que se van a venir más adelante. Hasta la próxima.